Para compositores, 2.000 soles. Segundo puesto, 1.500. Tercer puesto, 1.000 soles. Para intérpretes, el jurado calificador seleccionará a los 3 mejores intérpretes del evento y se les reconocerá con un incentivo especial de 500 nuevos soles y diploma de reconocimiento para cada uno de ellos. Estamos esperando los 2 minutos que transcurran para pasar al siguiente casillero de la tarde. Casillero número 17, señores miembros del jurado. Casillero número 17. Título de la canción: Somos Huamanga. Seudónimo: Tastauma. Intérprete: Marco Antonio Navarro Trejo. Que pase Marco Antonio. Somos Huamanga nos va a interpretar Marco Antonio Navarro Trejo.
nuestro 41º Festival de Compositores e Intérpretes del Carnaval Ayacuchano 2020. Señores miembros del jurado, pasamos al casillero número 18. Casillero número 18. Título de la canción: Huamanguinita. Seudónimo: Los Alegres. Intérprete: César Chauca Luza. Que pasa adelante, César Chauca Luza. Muchas gracias al público, muchas gracias. Don César Chauca Luza. La Huamanguinita se llamaba el tema que nos interpretaba don César. Casillero número 19. En el escenario, la canción Huamanguina. Seudónimo el legendario Fabio Roca Luque. Parece que este señor no está presente. Señora miembros del jurado, como dice, 2 minutos, le vamos a dar el tiempo suficiente para que se presente. Un minuto. El jurado dice 1 minuto.
3 llamadas. Primera llamada, Fabio Rocaluque. Segunda llamada, Fabio Rocaluque. Y tercera y última llamada a Fabio Rocaluque. Por lo tanto, descalificado, señores miembros del jurado calificador. El carnaval, hermanos, es la fiesta mayor del mundo del Ande. Y la música es muy alegre y sumamente especial, como lo están ustedes escuchando en cada interpretación de nuestros intérpretes. Sabemos que los españoles, como estrategia política e ideológica, acostumbraban a incorporar sobre una festividad andina una de corte religioso occidental. Es lo que se denomina armonía cultural. Bueno, queremos ir despacio, tranquilos, para llegar con toda comunidad a los ingeniero de sonidos. Por favor, hay que darle retorno a la primera guitarra de Oscar, por favor. Un poquito más suyo. Ahí. Sí. Bueno, casillero número 20. Casillero número 20. Título de la canción: Cobardía. Seudónimo: El Zorro. Intérpretes: el dúo Quillay, conformado por Elsa Vega y Sonia Vila. Aquí están ellas, que suban al escenario. Adelante, maestros.
Muy bien. Este carnaval ayacuchano es la principal expresión cultural y atractivo turístico de Ayacucho. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y es patrimonio cultural de la nación por el Instituto Nacional de Cultura desde diciembre del 2003. Este año se celebrará del 22 al 26 de febrero, fechas en que los festejos, bailes y expresiones culturales son las más importantes de la ciudad. Casillero número 21. Casillero número 21. Título de la canción: Ay, Camacho, Camachito. Ay, Camacho, Camachito. Seudónimo: El Soñador. Nuevamente en el escenario, Emma Velázquez Bendezú. Adelante, Emma. Emma Velázquez Bendezú viene de la próspera provincia de San Miguel, de la mar San Miguel. ¿Listo, maestros? Adelante.
trayendo justamente ese licorcito tan lindo, tan rico, tan agradable como es el Camacho San Miguelino. Bueno, seguimos adelante con nuestro festival del concurso o concurso de compositores e intérpretes del Carnaval Ayacuchano 2020. Señoras y miembros del jurado, número 22, título de la canción, La Tramposita, seudónimo, principio, intérprete, Ángel Aréceli Candia. Ángel Aréceli Candia. ¿Cuántos minutos, señores miembros del jurado? 3 llamadas, ¿no? La primera llamada. Segunda llamada. Ángel Aréceli Candia. Última llamada. Ángel Aréceli Candia. Por lo tanto, queda descalificada para este concurso. Casillero número 23, señores miembros del jurado. Casillero 23, título de la canción, Huamanga Señorial, seudónimo Huaypazúa, intérprete Vicente Salas Guaya. Que pase Vicente Salas Guaya. Huamanga Señorial se llama. La canción que nos va a interpretar Vicente Salas Guaya. Nuestro carnaval ayacuchano también es una tradición que posee testimonios y tradiciones que expresan el culto a la Madre Tierra, que se basa en la misma cultura andina característica de nuestra región Ayacucho. Este 41º Festival de Compositores e Intérpretes del Carnaval Ayacuchano 2020 tiene una característica propia. ¿Saben cuál es? Conservar y preservar el Carnaval Ayacuchano, fortalecer la creatividad musical y el desarrollo de la cultura popular en el contexto de los festejos del Carnaval Ayacuchano, estimular a los compositores e intérpretes del Carnaval urbano místico, resaltando las expresiones musicales de la región de Ayacucho. ¿Estamos listos? Estamos listos. Casillero número 23, Huamanga Señorial, Vicente Salas Guaya. ¿Listo, maestros? Adelante.
Bueno, es el 41º Festival de Compositores e Intérpretes del Carnaval ayacuchano. Lo organiza la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. Ambas instituciones que han hecho todo el esfuerzo necesario para contribuir con nuevas canciones a nuestro carnaval ayacuchano. Pasamos ahora al casillero número 24. Casillero 24, señores miembros del jurado, ¿está muy bien? ¿Estamos bien? Casillero 24, título de la canción: Memoria a Huamanga, seudónimo Latus, intérprete Ernesto Jaime Saxara. Que pase Ernesto Jaime Saxara. Contribuir a la articulación y desarrollo económico, cultural y turístico que se manifiesta y se dinamiza durante las festividades del carnaval. Es uno de los grandes objetivos que tiene nuestro 41º Festival de Compositores e Intérpretes del Carnaval ayacuchano. ¿Listos? Adelante, maestros, empiecen. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos ahora al casillero número 25, señores miembros del jurado. En este casillero encontramos a la canción que tiene por título Imayantaja Huangayankampi, algo así. ¿Cómo se pronuncia, señores miembros del jurado? A ver. Seudónimo Sol. Intérprete Berta Sicha Choquecawa. A ver, que pase Berta Sicha
Que lo diga ella misma porque lo he dicho muy mal el nombre. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Bertita, te suplico encarecidamente el nombre de la canción, por favor. Dari Suma Kalicha Suting Imanyatata Hawayawanki. El acordeón súbele, el acordeón súbele. Ahora sí, entendieron, por favor. Kampunapa Berta Lourdes Binchu Matapachi. Estuvo presente interpretándonos justamente este bonito carnaval en este 41º concurso de compositores e intérpretes de la canción ayacuchana. Este concurso, señores, es de compositores e intérpretes. Es de compositores e intérpretes. Y los miembros del jurado calificador tienen que ver esa situación, son intérpretes y compositores. Si hay un grupo, ya lo verán ellos en qué forma lo toman, ¿no? Casillero número 26.
Casillero 26. En el escenario, el título de esta canción se llama Huamanguina o Huamanguino Mascaiquepi, seudónimo Chuya, intérprete Lisette Calderón Segovia. Que pase adelante Lisette Calderón Segovia. Señores, vamos avanzando. Son 26 canciones que han pasado y que ustedes tienen que tenerlas presente en cada momento de los carnavales, porque tenemos que seguir cantando estas nuevas canciones. El propósito de este festival es justamente eso, tener nuevas canciones. Tenemos que seguir proponiendo con nuevas canciones. Pasamos ahora al casillero número 27. Casillero 27, título de la canción: La Granja de Pajlauma, seudónimo El Pajlauma, e intérprete Gardenia Pantigoso Amao. En el escenario, que pase adelante, Gardenia Pantigoso Amao. Y en el escenario, Gardenia Pantigoso Amao nos va a interpretar ese carnavalito que lleva La Granja del Pajlauma. Sin alusiones personales. Listo, maestros, adelante.
Pantigoso Amado. Bueno, estamos en nuestro festival que teniendo, lo único que queremos es conservar y preservar nuestro carnaval en todas las formas que sean necesarias. Hagamos de que nuestro carnaval sea siempre patrimonio cultural de la nación. Señores, pasamos ahora al casillero número 28. Casillero 28, título de la canción Huamanga, pueblo querido, seudónimo Amanecer delante, intérprete Surama Alvarado Garay. Surama Alvarado Garay, que pase adelante.
su Huamanga, pueblo querido. Un bonito carnaval. Lo que queremos a través de nuestro concurso es preservar, proteger y difundir el carnaval ayacuchano como patrimonio cultural de la nación. Eso debemos tener siempre presentes, hermanos ayacuchanos, de siempre conservar el patrimonio cultural que nos ha concedido el Instituto Nacional de Cultura en el año 2003. Casillero número 29. Estamos en un concurso de carnavales, de canciones de carnaval. Casillero número 29. Título de la canción: Amores Falsos. Seudónimos: Sigua. Nuevamente en el escenario, Lisette Calderón Segovia. Que pase adelante, Lisette Calderón Segovia. Amores falsos.
este 41º Festival de Compositores e Intérpretes lo organiza nuestra Municipalidad Provincial de Huamanga y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, instituciones que tienen mucho que ver con la cultura viva de nuestro querido pueblo de Ayacucho. Casillero número 30. Casillero número 30. En este casillero encontramos a Lucero Velázquez García con el seudónimo Halcón. Título de la canción: Arco Pampapi. Arco Pampapi. ¿Listo? Que pase adelante Lucero Velázquez García. Lucero, ese es tu micro. Lucero Velázquez García nos va a interpretar Arco Pampapi, una nueva canción de carnaval. ¡Ay!
Sia estuvo en el escenario interpretándonos Algo Pampapi. Otro de los elementos importantes del carnaval andino, que también es denominado pucle o carnaval pucle, es jugar, es la recreación de luchas rituales o pruebas de valor entre jóvenes y rememoran antiguas competencias guerreras. Entre ellas encontramos el sejoyo. Dos contrincantes se golpean con un látigo o guaraca en la pierna desnuda alternativamente. Eso lo hemos visto siempre. Y esa es una lucha constante y bien dura. Pasamos ahora, señores miembros del jurado, al casillero número 31. Casillero 31. En este casillero encontramos a Freddy Chávez Ceballos. Título de la canción: Coplas de Carnaval. Seudónimo: Pajarillo. Que pase Freddy Chávez Ceballos. Estamos esperando a Oscar.
31. Escuchen. La eclosión, el desborde, la efervescencia se vive en los carnavales en todos y cada uno de los barrios de Ayacucho. A nivel de los adultos empezaban los 2 jueves anteriores y el domingo con los compadres y comadres. Se visitan para que, entre otras cosas, acordar la misa, la procesión del santo de la casa y todo lo necesario para comenzar con esta gran festividad que es el carnaval ayacuchano, patrimonio cultural de la nación. Señores, pasamos al casillero número 32. ¿Está bien, señores miembros del jurado? Casillero 32. Casillero 32. Título de la canción: Vanidosa. Seudónimo: Rubi. Intérprete: Guiomar González Aresegui. Adelante, Guiomar. Ahí está presente Guiomar González Aresegui. Para el conocimiento de ustedes, la mujer ayacuchana es una de las más hermosas del Perú. Innegablemente. Bueno, y estamos para decirles lo siguiente.
los premios, que es fundamental para los compositores, intérpretes. Los premios. El primer puesto se va a llevar 2.000 soles y un diploma. El segundo puesto, 1.509 soles más diploma. El tercer puesto, 1.000 soles y diploma. Para los intérpretes, el jurado calificador seleccionará a 3 mejores intérpretes del evento y se les reconocerá con el incentivo especial de 500 nuevos soles y diploma de reconocimiento a cada uno de ellos. Así que ya tienen ustedes conocimiento. Casillero número 33. Casillero 33. Título de la canción: Sunjupatakin. Seudónimo: Siwar Hinti. Intérprete: Teodoro Gutiérrez Guamaní. Que pasa adelante, Teodoro Gutiérrez Guamaní. El tercero. Hey!
Nuestros carnavales deben ser siempre vistos a nivel nacional e internacional. Queremos que todos recibamos a nuestros turistas nacionales y extranjeros de la mejor forma para que se lleven el más grato recuerdo de esta bendita tierra histórica de Ayacucho. Casillero número 34. Casillero 34. Título de la canción o título del carnaval: Amor Traicionero. Seudónimo: Huamanguina. Intérprete: Andrea Araujo Curi. Andrea, que pase adelante. Estoy esperando a Andrea Araujo Curi. Vamos a darle 3 minutos, 3 llamadas, señores miembros del jurado, ¿no? Andrea Araujo Curo, segunda llamada. Tercera y última llamada. Andrea Araujo Curo. Casillero número 35. Por lo tanto, Andrea queda descartada de nuestro festival. Casillero número 35. Título de la canción: Hermosura Huamanguina. Seudónimo: El Errante. Intérprete: Emiliano Bautista Tomaya. Que pase adelante. Hermosura Huamanguina. Aló. Buenas noches. Listo, maestros, adelante.
hermosura huamanguina. Hermanos de Ayacucho, han sido 35 canciones que han pasado a la historia. Desde este momento para adelante tenemos que seguir cantando estas canciones. Vamos a darle el tiempo suficiente a los miembros del jurado calificador para que nos den ya a los ganadores de este 41º Festival de Compositores e Intérpretes del Carnaval Ayacuchano 2020. Así es, estamos dando el tiempo suficiente a los miembros del jurado calificador. Dos, dos, tres. Hola. Este 41º Festival de Compositores e Intérpretes del Carnaval Ayacuchano 2020 ha tenido la participación de dos importantes instituciones: la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Oficina Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. Voy a invitar para las palabras a la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, a Luz Rosario Antonio Vargas. Un aplauso para nuestra directora de la Oficina Desconcentrada de Cultura. Muy buenas noches. Mientras damos tiempo al jurado de estas 35 composiciones de carnavales, los carnavales tienen que reflejar una diversidad, la diversidad de las composiciones, de las letras. Estoy segura que el jurado está viendo que haya también originalidad. La idea de estos concursos, como sí pasó con el Yarabí, es lograr la preservación de esta bonita costumbre. Ya tenemos 14 años con la declaratoria del Carnaval Ayacuchano, lo merecemos. Nuevamente hay se grafica mucho la alegría del ayacuchano. Y si bien pasamos por una etapa política en la cual las instituciones tuvieron que salir para mantener vivo el tema del carnaval, ahora sabemos que el carnaval casi no necesita de las instituciones para estar vivo y presente. Las propias organizaciones, los propios grupos de familia, de barrios, mantienen vivo el carnaval. Esta acción de los concursos deben mantenerse año tras año, mejorarlos, tener mayor cantidad de concursantes. Como es Carnaval Ayacuchano, debería reflejar a todo el departamento de Ayacucho. Deberíamos, bueno, no estaba desde el inicio, estaba a partir del número 20, capaz entró un grupo de Pumpín Pajarino de repente. Y bueno, agradecerles la participación, tener 35 participantes, hacer el esfuerzo de venir acá y participar es realmente encomiable. Les agradezco muchísimo. Esto ha sido organizado junto con la Municipalidad Provincial de Huamanga en coordinación con el Ministerio de Cultura y estamos siempre insertos a los programas culturales. Muchas gracias. Gracias a nuestra directora Luz Rosario Antonio Vargas, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. Mientras esperamos a los miembros del jurado calificador, me han manifestado que no le molestemos para nada, pero vamos a escuchar la música. El marco musical es el bicentenario. Marco musical bicentenario conformado por jóvenes profesionales de la guitarra, son músicos profesionales, y aquí está una entrega musical. Adelante, maestros.
Bueno, estamos esperando los resultados finales. Los miembros del jurado están calificando. Vamos a esperar un tiempo prudencial, por favor. Vamos a dar los resultados.
buenito. ¿Un buenito? ¿Sí? Buenito, a ver. Allí un buenito. Bueno, señores miembros del jurado, ¿estamos listos? ¿Qué falta? Pero no dicen que tienen que decir visita personal. Nosotros con este tema ya nos vamos. Acostumbrando. Por favor, amigo. Acordeón.
Toca los instrumentos, por favor. Culpín, le llamaremos a los que cantan Culpín. A Waylaich, modelo cristal. Suelta, amigo, por favor. Señores, después. El otro micro, amigo, por favor. Hola, hola. Bueno, amigos, muy buenas noches. Creo que estamos en un momento de intriga, de suspenso, un poco para aliviar los ánimos. Vamos a interpretarle una bonita canción, esperando que ustedes puedan disfrutar un poco de nuestra música. Siempre saludando a todos mis amigos, colegas, artistas, músicos, que también vienen de Lima. Un abrazo a cada uno de ustedes y a un equipo grande que encabeza mi amiga Balbina. No sé dónde se encuentra, por favor, en La Mancha. Para ustedes este tema con mucho cariño. Y dice así.
Cuchillo. Hay dos cuchillos. Bueno, la espera tiene ya sus resultados. El resultado es lo siguiente. Con respecto a los compositores. Tercer puesto, compositores. Ezequiel Velázquez Tenorio con la canción Algo Papapi. Segundo puesto, Emiliano Bautista Tomaya con la canción Hermosura Guamanguina. Primer puesto en compositores, Marco Antonio Navarro Trejo con la canción Somos Huamanga. Con respecto a los intérpretes, el jurado calificador ha seleccionado a 3 mejores intérpretes del evento y se les reconocerá con un incentivo especial ya de 500 soles, como lo habíamos manifestado anteriormente. No tiene el número de ni primero, ni segundo, ni tercero, sino vamos a darle a conocer quiénes son los 3. Marco Antonio Navarro Trejo, César Giralda Tineo y Lucero Velázquez García. Son los ganadores como intérpretes. Escuchen, atención, la premiación de este importante evento se realizará el próximo 11 de marzo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal, culminada todas las actividades del Carnaval ayacuchano. Del mismo modo nos manifiestan los organizadores del evento, tanto la municipalidad como la dirección desconcentrada, que todos los participantes, los 35 participantes, tendrán su resolución de felicitación y también sus diplomas correspondientes. Decidido todo, señores, les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y seguimos con la música. Un más, escuchen.